Sean todos bienvenidos. En esta oportunidad te presentaré a las 20 máximas favoritas a la corona de Miss Universo 2023. Al final del evento, este próximo 18 de noviembre, desde El Salvador, Herbony Gabriel de USA coronará a su sucesora como la ganadora de la edición 72 del certamen de belleza más importante. Iniciamos el top final de Miss Universo 2023 con Miss República Dominicana, Mariana Downing, de las más delicadas y finas, cuenta con 27 años de edad. Es reconocida modelo, en fotografía se aprecia bien a una candidata espigada. Ella estudió filosofía y ciencias políticas. Sin embargo, no tuvo de las mejores preliminares. Esperé ver más de esta chica, o sea, más proyección, dominio en el escenario. Su vestido de traje de gala no me impactó de un todo. En el desfile en traje de baño sí lució un poco linda y llamativa. Miss Universo Camerún es defensora del cáncer de mama y estudiante de licenciatura en gestión profesional. Su nombre es Easy Princess. Me gustó su preliminar, sus proporciones son muy bien adecuadas para el certamen. Ella es una mujer de color que se roba las miradas del público. Sale a matar cuando está en competencia. Me gusta, me agrada verla en el escenario. Siento de que es una buena competidora, y si la organización desea a una mujer de color como Miss Universo, para mí es de las más opcionadas. María Brechané, Miss Universo Brasil, cuenta con 19 años de edad, mide 1,76 m de estatura, es modelo y actriz. María Brechané, activista desde los 15 años, cuando inició un proyecto de trabajo social en el campo de la educación, principalmente para las víctimas de acoso escolar. Ya es momento de que Brasil vuelva al top de Miss Universo en esta edición número 72. Desde el año 2020 no logra clasificar este país latino en la contienda universal. Con esta chica volverán al top, estoy segurísimo. Avanzamos con Miss Universo Camboya. Ella es Sotima John, cuenta con 23 años de edad, mide 1,78 m de estatura. Esta asiática luce elegante, debe salir en la final con más fuerza, es modelo profesional en su país. Su traje de gala en la preliminar no fue tan impactante, sin embargo a Camboya la veo clasificando en el top 20 de finalistas. Aboga por el voluntariado de personas en situaciones de vulnerabilidad, es segura en competencia, ostenta una cara bonita y me agrada su look internacional. Miss Universo Camboya. Miss Universo Canadá, Madison, participó en Miss International 2022, donde ocupó un lugar dentro del top 8 de semifinalistas. Quiere decir que la chica cuenta con experiencia de talla internacional. Me agradó su preliminar, sobre todo su vestido rojo. Ella es una mujer pequeña pero picosa, sabe robarse las miradas, es competitiva y me encanta esa parte de ella. No la veo en el top 10, posiblemente sea una grata sorpresa en la noche final. Por ahora, top 20 Miss Universo Canadá. Su rostro es hermosísimo. Impacta a primera vista Miss Universo Gran Bretaña. Ella domina su andar, luce tranquila pero con pasos firmes. Me gusta su sonrisa. Ella es Jessica Paige Lennon, empresaria, buceadora de aguas abiertas calificada, también gestora de redes sociales, especializada en el sector de la alimentación y la hostelería. Jessica, una gran defensora de las mujeres en los negocios, alienta a ellas a seguir y explorar su espíritu emprendedor. Es una chica con clase, elegante, con un rostro bonito. Ojo con ella. Miss Universo Namibia, esta contrincante también salió a matar en la preliminar, puro fuego. Ella es Jamela Urias,
aboga por el cuidado ambiental, tiene 23 años, se presenta como una mujer de color radiante, con un cuerpo y pasarela espectacular. ¿Ven debilidades en esta representante? Déjamelo saber en los comentarios y no olvides suscribirse y darle me gusta al video ahora mismo en la parte de abajo. Ella se desempeña como modelo profesional y estratega de marketing. Miss Universo Namibia, una mujer de color que impacta también. Miss Universo Guatemala ocupa el puesto número 13 en esta predicción final de Miss Universo 2023. Michelle Con es madre, fue la primera en hacer historia seguida de Colombia. Se conoce como modelo profesional y empresaria, ostenta uno de los mejores rostros de la competencia. En ocasiones siento que le falta más actitud, de resto muy bien proyectada Guatemala. Tiene 28 años, es licenciada en imagen pública y medios. ¿Qué opinan de esta rubia hermosísima de ojos claros y de una estampa escultural? Miss Universo India, Sharda, lució en la preliminar un vestido de tono bastante fuerte como lo es el azul oscuro. Ella se inspira en su madre por ser el pilar fundamental de su familia. Esta niña ostenta un rostro bonito, es dinámica, le luce cualquier atuendo, es serena y pausada en pasarela, es decir, cautelosa. Cuenta con 23 años de edad. Entre sus ocupaciones está modelo y bailarina profesional. Mide 1,79 m de estatura. Forma la representante de la India parte de sus favoritas. Déjamelo saber en los comentarios. Este lugar en el top final es para Miss Universo Sudáfrica. Ella es Bryony Natalie Govender, me parece una candidata exótica y con una mirada fabulosa. Representa al país que ha estado entre los mejores puestos en el certamen. Ella es abogada, tiene 27 años de edad y posee ascendencia hindú. Participó anteriormente en una edición de Miss Sudáfrica quedando dentro del top 12. A la radiante chica le encantan los animales y aboga por el cuidado de los mismos. Su rostro es lindo y ha lucido fenomenal. Miss Universo El Salvador abre el top 10 de máximas favoritas a la corona. La anfitriona del certamen lució uno de los mejores vestidos de gala en la competencia preliminar. Le acentuaba perfecto a su cuerpo. Tiene 20 años de edad, mide 1,76 m de estatura. Al principio no la notaba tan competitiva, pero sacó las garras. Isabela García Manso estudia gestión hotelera en España y aboga por las causas sociales. La contendiente es simpática. Se nota que la prepararon a la representante de El Salvador. El puesto número 9 es para Miss Universo Colombia. Camila Abella tiene 28 años, es madre, comunicadora social y modelo profesional. Defensora de las mujeres, mide 1,78 m de estatura. Desde muy niña ha participado en certámenes de belleza. Porta uno de los mejores rostros de la competencia. Durante la preliminar lució sublime, elegante con su vestido, y en el desfile en traje de gala y de baño salió a matar. Se vio con mucha seguridad y es lo importante de esta candidata, que transmite mucha seguridad y confianza. Miss Universo Filipinas, una candidata que se presenta top model. Ella fue top 12 en el certamen de Miss Mundo. Tiene 28 años, mide 1,78 m de estatura. Debería proyectar más fuerza en la final. Sé que estará dando guerra porque tiene la estampa, la estatura y esa vibra de Miss Universo. A pesar de que se presenta top model, la representante de Filipinas es reconocida actriz, presentadora de televisión y modelo profesional. Miss Universo Filipinas. Miss Universe USA se une a este fabuloso top de máximas favoritas a la corona de Miss Universo 2023, edición número 72, que se está llevando a cabo desde El Salvador.
¡Qué espectáculo de reina! Está firme por la corona, se presentó con gran proyección en la competencia preliminar, no es alta pero se hace notar. Noelia Voit tiene 24 años, posee ascendencia venezolana, el rostro de ella me gusta, es fina, es especializada en el diseño de interiores. Voit deslumbra, muy avasallante, tiene buena personalidad, la representante estadounidense. Miss Universo Puerto Rico, Carla Wilfu. De verdad esperé ver otro vestido en esta candidata tan fuerte de esta edición. Miss Puerto Rico lució un vestido muy similar al de la Miss Venezuela 2017 y segunda finalista del Miss Universo 2018, Stephanie Gutiérrez. De verdad, espero que en la final lo cambie porque es un rotundo no el vestido. Su look, su aura está muy bien. Ella es de perfil armonioso, se presenta con mucha fuerza en el escenario, domina su andar. Miss Universo Puerto Rico. Iniciamos el top 5, final con Miss Universo Australia. Merece estar ahí por su desempeño y trabajo. Moraya Wilson es modelo profesional, ella flota en el escenario, es fina y su andar es elegante, muy elegante. Se perfila como una de las mejores en cuanto a pasarela. ¿Qué opinan? ¿En cuál posición visualizan a esta representante de Australia? Tiene 22 años y es entrenadora deportiva. Desea ser una modelo a seguir para las futuras generaciones. Miss Universo Australia. Miss Universo Nicaragua, de las mejores latinas de esta edición, Shanice Palacios. Mide 1,80 m de estatura, también es de las más altas e impactantes del grupo. De igual modo es una gran latina en esta competencia porque ha presentado buenos atuendos desde que inició la concentración en El Salvador. Ella participó en Miss Mundo 2020, destaca con esa estatura, con su aura, con su porte y con su dominio escénico. También es una candidata que domina muchísimo su andar. Miss Universo México se une a este top final Melissa Flores, de estampa escultural y de estatura llamativa. Ella participó en el Miss Tierra, quedando dentro del top 4 de las finalistas. Cuenta con 25 años de edad, es psicóloga y cosmetóloga. Domina el inglés desde el nacional, la vi como una máxima y ha resultado una gran candidata en la contienda universal. Melissa Flores es elegante, me encanta porque se luce en cada presentación, no deja para nadie y al lado de las demás candidatas no se deja opacar. México. Señoras y señores, Miss Universo Venezuela. Diana Carolina Silva tiene 26 años de edad, mide 1,78 m de estatura, es tripulante de cabina y le encanta abogar por las causas sociales. Me encanta su cuerpo, su look y pasarela. Ella ostenta todos los elementos para convertirse en la próxima Miss Universo. Me encanta, es de las mejores latinas, su aura es tan espléndida, lució un vestido de gala en la preliminar bellísimo, para mí fue el mejor. Viva Venezuela en la contienda universal por la 8ª corona de Miss Universo. Antonia Porcil, Miss Universo Tailandia, es la máxima a coronarse como Miss Universo 2023 y ser la sucesora de Erboni Gabriel de USA. Ella tiene 27 años de edad, mide 1,75 m. Fue Miss Supranational 2019, estudió Relaciones Públicas y Comunicaciones. El porte, aura, carisma, perfil y actitud hacen de ella una gran máxima. Miss Universe Thailand, la máxima. Me encanta su estilismo, su aura. Tiene todo para convertirse en Miss Universo. Señoras y señores, hemos llegado a la parte final del video. Recuerda comentar a tu candidata favorita a este Miss Universo 2023. La final se llevará a cabo el próximo 18 de noviembre desde San Salvador, El Salvador. Será hasta la próxima.